Así que bien, vamos a ir ahora sí a la palabra de Dios y les pido que abran sus Biblias en Marcos capítulo 14. Vamos a estar leyendo hoy los versículos del 43 al 52. Marcos capítulo 14, versículos 43 al 52. Hemos titulado el sermón de esta mañana, El Hijo de Dios traicionado, entregado y abandonado. El Hijo de Dios traicionado, entregado y abandonado. Así que vamos a leer estos versículos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare a ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó y luego a él y le dijo, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaba allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿como contra ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumpla la escritura. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron, pero cierto hombre le seguía, joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este pasaje tan precioso de las Escrituras y por este recordatorio, Señor, de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él llevó nuestras cargas y nuestros dolores y de cómo, Señor, Él nos condujo con su sufrimiento también a nuestra salvación. Oramos, Señor, que nos permitas entender el texto, pero también, Señor, ver cómo ese pasaje, Señor, habla a nuestras vidas y nos edifica. Gracias, Señor, por este evangelio de Marcos y por todo lo que hemos estado estudiando a lo largo de estas semanas, por la bendición, Señor, de poder predicar tu palabra y de poder ser fieles a ella, Señor, con toda solicitud. Así que, Señor, te pedimos que tu nombre sea exaltado y que Jesucristo sea glorificado y que nuestros corazones, Señor, puedan regocijarse al encontrar en un sufrido Salvador a aquel que nos amó y perdonó todas nuestras culpas. A Él sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Varias veces he mencionado que la traición, la injusticia y la soledad como sentimientos o situaciones son de esas cosas que no quisiéramos experimentar nunca. Quisiéramos tener que evadirlas y todo lo que alguna vez hemos experimentado, alguna de estas, sabemos de qué realmente se trata, ¿verdad? Pues bien, el pasaje que nosotros vamos a abordar hoy es acerca de cómo Jesús experimentó no solo estas, sino muchas otras situaciones. Sin embargo, lo curioso es que en este pasaje nosotros vemos específicamente la traición, la injusticia y el abandono en un mismo episodio, en una misma escena, en un mismo momento y contra una misma persona. Nuestro Salvador Jesucristo. Y eso, mis amados, es bien significativo porque nos hace ver el intenso sufrimiento de nuestro Señor Jesús y que no solo fue un sufrimiento en la carne, es decir, Jesús no solo padeció en su cuerpo, Él también padeció en su alma. Sus emociones fueron golpeadas, el interior de su alma fue golpeado específicamente, como lo hemos mencionado, por la traición, por la injusticia y también por la soledad o por el abandono. En pasajes anteriores, nosotros hemos visto a un Jesús anunciar estos acontecimientos en el futuro inmediato. Nosotros vimos, por ejemplo, que Jesús anunció lo que sería la traición de Judas. Jesús anunció en la cena del Señor, luego que Judas no estaba, que su cuerpo iba a ser entregado en manos de pecadores para morir como un cordero. Y Jesús, inmediatamente después de la cena, también había anunciado que sus discípulos le iban a abandonar.
Pues bien, en este pasaje nosotros vemos el cumplimiento de esos tres anuncios. La traición de Judas materializada, el Hijo de Dios entregado en manos de pecadores, y también vemos al Hijo de Dios abandonado y dejado por sus discípulos. Y eso nos permite apreciar la manera tan maravillosa en la que este evangelio está construido, porque nos permite ver cómo orgánicamente vamos viendo el desarrollo de la historia de Jesús para hacer evidente que Él sin duda era el Hijo de Dios que vino a padecer y sufrir por pecadores como tú y como yo. Y esas tres cosas son las que dan nombre o título a nuestros tres encabezados en esta mañana. Así que vamos a ver hoy desde el versículo 43 al versículo 45 el primer encabezado: el Hijo de Dios hipócritamente traicionado. Desde el versículo 46 hasta el versículo 49 veremos el segundo encabezado: el Hijo de Dios injustamente entregado. Y desde el versículo 50 hasta el versículo 52 veremos al Hijo de Dios dolorosamente abandonado. Así que, primer encabezado, el Hijo de Dios hipócritamente traicionado. El segundo, el Hijo de Dios injustamente entregado. Y el tercero, el Hijo de Dios dolorosamente abandonado. Así que vamos a ir de una vez a nuestro primer encabezado. Miren lo que dice nuestro texto. Luego, hablando aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. La situación aquí, recuerden, en el pasaje pasado nosotros dejamos a Jesús orando en el huerto del Getsemaní con tres de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Ellos no pudieron velar con el Señor Jesús, y a alguna hora de la madrugada el Señor les dice a ellos: levántense porque vienen a capturarme, y también viene el que me va a traicionar. En algún momento parece que los otros discípulos se reúnen también con Jesús, y el momento indicado llega. Efectivamente aparece Judas, a quien Marcos identifica aquí, noten el texto, como uno de los 12 todavía. Y esto creo que el autor lo está haciendo para afirmar y hacer todavía más grave la traición de lo que realmente era. Es decir, Judas traicionó al Señor Jesucristo siendo parte de su círculo íntimo, de las personas que estaban a su alrededor, de los que habían caminado con él. Y esto convierte este acto de traición tal vez en una de las traiciones más infames de todos los tiempos, y recordadas, por supuesto, que hasta el día de hoy muchas personas pensarían, por ejemplo, para ponerle Judas como nombre a su hijo, porque pareciera que Judas se convirtió en el epítome, en todo lo que concentra la palabra traición, al haber sido uno de los 12 y al haber sido al mismo tiempo quien vendió, quien entregó al Señor Jesucristo. Otra cosa curiosa de este pasaje es que dice que Judas no venía solo. Él venía con una multitud de personas y en nombre de alguien. Él venía en nombre de las autoridades de Israel: el sumo sacerdote, los ancianos y los escribas. Las tres autoridades política, civil y religiosa de la época de Israel. Ellos llegaron a donde estaba el Señor Jesucristo, allí con Judas, y el texto nos dice que ellos iban con espadas y palos. También nos dice que era mucha gente. Nosotros no sabemos realmente cuántas personas habían allí, pero algunos historiadores y algunas personas expertas en el tema de legiones romanas y todo eso, indican que por lo menos había más de 100 personas, considerando que habían soldados romanos, la escolta también de los sumos sacerdotes y parte de personas que eran simpatizantes de los escribas y también de los fariseos. Así que era realmente una gran cantidad de personas contra el Hijo de Dios. Ahora bien,
algo que nosotros vemos en este pasaje es, miren lo que dice aquí en el texto, en el versículo 44, y el que le entregaba, es decir, Judas, le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con toda seguridad. Recordemos que Judas había ofrecido vender al Señor Jesucristo por una cantidad de dinero, 30 piezas de plata, para ser más preciso. Así que él quiere asegurarse, y también los escribas y los fariseos, de que la persona que Judas va a entregar es efectivamente el Señor Jesucristo, por varias razones. Primero, porque era todavía de madrugada, tal vez de noche aún, llevaban antorchas, dice otro evangelio, y era fácil que pudieran confundir a Jesús, especialmente por las vestimentas que se usaban en la época, con cualquier otro de los discípulos. Pero Judas no lo iba a confundir, porque Judas parece que en ese sentido lo conocía bastante bien, aunque lastimosamente no le conocía como debía conocerlo. Así que él dice: al que yo besare, esa es la señal. Y noten, hermanos, cuánta frialdad, cuánta crueldad y cuánta maldad puede haber en el corazón de una persona para maquinar de esta manera, entregar a su propio maestro. Un beso era el símbolo, la representación de la intimidad, de una relación estrecha. No sabemos si fue un beso en la mano o un beso en la mejilla. Hay debate al respecto de eso, pero eso es indiferente. El caso es que Judas está utilizando una expresión de intimidad y cariño externa, mientras su corazón está completamente cerrado y endurecido y opuesto a la belleza de nuestro Salvador Jesús. Y otra vez, hermanos, eso nos permite preguntarnos: ¿hasta dónde puede llegar la dureza del corazón del ser humano? Noten el versículo 45: y vino, se acercó a él y le dijo: maestro, maestro, en 2 ocasiones. Sobra decir que no sabemos si por casualidad o algún propósito en el autor, Judas nunca aparece diciéndole Señor a Jesús, siempre maestro, ¿verdad? Y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. No quiero pasar por alto otro detalle. Judas sabía que Jesús no era lo suficientemente peligroso para ocasionarle algún daño, y por eso se acerca a él. Es decir, Judas estaba claro en que Jesús sabía perfectamente que lo iba a traicionar, porque Jesús lo había anunciado. Sin embargo, él sabía que Jesús era lo suficientemente noble y bueno como para acercarse a él, tanto como para besarle sin que representara ningún peligro. Ahora bien, amados hermanos, yo quiero que pensemos en algunas aplicaciones prácticas en este pasaje. Como lo mencioné hace un momento, Judas es el epítome, el resumen, lo que concentra lo que la traición es, pero al mismo tiempo lo que concentra lo que la hipocresía es. Y podemos llegar a sentirnos tan indignados con Judas que podemos perder de vista en qué maneras nosotros podemos también conducirnos en esas mismas formas, aunque tal vez no llegando al mismo grado, o quién sabe. Muchas personas, por ejemplo, llaman a Jesús Señor, Maestro, Salvador, bueno, pero no hacen lo que Él dice. El mismo Señor Jesucristo dijo: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Mateo 7:21 dice: en aquel día muchos me dirán Señor, Señor, en tu nombre hicimos señales, anduvimos por aquí y por allá, pero yo les diré: nunca los conocí, o nunca tuve intimidad, una relación cercana con ustedes, apartados de mí, hacedores de maldad. Mis amados hermanos, la noticia más catastrófica que nosotros vemos en la Biblia después de que los pecadores van a ser condenados en el infierno es que aquellos que van a ser condenados, o de aquellos que van a ser condenados, hay un buen número
que hipócritamente ha llamado por mucho tiempo al Señor Maestro, Señor, sin embargo ha vivido de espaldas a la voluntad de Dios. Y es una de las cosas, como dije, más lamentables que nosotros podemos encontrar en toda la Biblia. Ese pasaje de Mateo 7:21 que estoy citando aquí y del cual Judas es un gran representante, es un pasaje aterrador, y no porque esas personas se van a encontrar ese día con la sorpresa de que no eran de Dios. No, ellos saben que no son de Dios. El hipócrita sabe que es hipócrita. El traidor sabe que es un traidor. El que vive de espaldas a Dios sabe que está de espaldas a Dios. No tiene Dios que descubrírselo, sino que ellos van a ir ese día pretendiendo que Dios todavía podrá ser manipulado, pero toda la verdad va a ser descubierta entonces. Mis amados, se puede llegar a tal grado de que vivamos una vida externa, aparentemente piadosa, con palabras correctas, con lenguaje evangélico, con palabras evangélicas. Se puede llegar a estar tan cerca de Jesús como para besarle, y aún así estar completamente alejados de Él. Es a eso a lo que llamamos hipocresía en su máxima expresión. Y el Señor nos llama a tener una devoción genuina y verdadera, alejada de toda hipocresía. Otra cosa que yo quiero que notemos a manera de aplicación aquí, es que traicionar o entregar a Jesús no solo es, porque obviamente ya no podemos traicionar a Jesús en la forma en la que Judas lo traicionó, pero sí hay maneras en las que nosotros vendemos o exponemos a Jesús al mundo cuando nosotros precisamente vivimos una vida cristiana hipócrita, ¿verdad? Que en la iglesia o en el templo o en la casa tal vez aparentamos ciertas actitudes piadosas, pero fuera o en otros entornos vivimos como si no tuviéramos ninguna relación con Dios. Cuando eso sucede, nosotros estamos exhibiendo al Señor Jesucristo como si lo estuviéramos entregando, como si lo estuviéramos a Él en ese momento desnudando al público, como si se lo estuviéramos entregando al mundo. Así que no vivir una vida de piedad, no vivir una vida consagrada al Señor, no vivir una vida realmente dedicada a la voluntad de Dios, es una de las maneras en las que nosotros entregamos y vendemos al Señor Jesucristo, o le traicionamos. Otra cosa interesante a manera de aplicación es la hipocresía. En realidad no tiene sentido delante de Dios, porque finalmente Dios conoce las intenciones de los corazones. Nuestras palabras pueden ser muy elocuentes, pero Dios sabe y conoce qué es lo que impulsa esas palabras. Nuestros pensamientos pueden ser muy religiosos, pero el Señor sabe si son verdaderamente piadosos. Así que la hipocresía es algo que solo usamos temporalmente para engañar a los hombres, pero no para engañar a Dios. Y eso era lo que estaba pasando con Judas en ese momento. Él podía engañar a los hombres, pero no podía engañar a Dios. Ahora bien, eso no es todo lo que está sucediendo con el Señor Jesucristo allí. Eso no es todo. Hay varias cosas más que nosotros podemos observar en este pasaje, porque Jesús no solo estaba siendo en ese momento traicionado, sino que Jesús también estaba siendo injustamente entregado. Y eso nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado. Noten conmigo en el versículo 46. Entonces, ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí, sacando espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Noten aquí, mis hermanos amados, que Jesús es
En segundo lugar, capturado, pero vemos que lo es de manera injusta. Jesús es capturado como un malhechor, como si fuera un rebelde y un peligro para la nación judía en el sentido político. Ellos estaban, o bueno, para los judíos en el sentido político, ellos estaban preocupados por lo que Jesús pudiera representar para derribar esa falsa religión que ellos estaban profesando. Y esto debe llevarnos a nosotros también a pensar, mis amados hermanos, en el verdadero propósito de la misión de Jesús. Jesús no vino a instaurar un reino político, ni instaurar una revolución como algunos piensan, ni social, ni política, ni civil. Jesús vino a predicar el evangelio del reino, y eso chocaba con esa falsa religión. Ahora, miren también que hay un detalle que tal vez Marco no nos da, pero si ustedes leen el evangelio de Juan, que es el pasaje, en el pasaje paralelo, notarán que cuando ellos se acercan a Jesús, y Judas se acerca, él dice: yo soy a quien ustedes buscan. Y Juan dice que todas las personas que escucharon se fueron de para atrás y se cayeron. Y tal vez es eso lo que le da impulso a uno de los discípulos. Juan nos dice que es Pedro, para tomar la espada y cortar la oreja del sumo sacerdote. Juan nos dice que el nombre de ese soldado era Malco, y él le corta la oreja al soldado. Luego Jesús la sana, la restaura y da unas palabras a Pedro. Por alguna razón Marcos no incluye esto aquí, porque parece que el énfasis de Marcos está más en mostrar la manera rastrera, la manera miedosa, cobarde, en la que las autoridades fueron a prender a un hombre inocente. De hecho, hermanos, Jesús exhibe esa cobardía cuando les dice: yo estaba con ustedes todo el tiempo en el templo, de día predicaba en el templo, hasta hablé con ustedes, ustedes fueron donde mí. ¿Por qué no me capturaron? ¿Por qué tuvieron que esperar la noche? ¿Por qué tuvieron que obrar en oscuridad para venir a mí? ¿Qué clase de cobardes son? Es lo que les está diciendo el Señor Jesucristo a estos fariseos y escribas y ancianos de la nación de Israel. Como bien diría el comentarista William Hendrickson, y cito: con antorchas buscaban al que era la luz del mundo, y con espadas y palos llegaron a buscar al que es el príncipe de paz. Y esta, mis hermanos, es una de las cosas que nosotros vemos precisamente del trato injusto que nuestro Señor Jesucristo estaba recibiendo en ese momento. La manera en que ellos estaban procediendo era contra la naturaleza misma del Señor Jesucristo. Era contra lo que el Señor Jesucristo es en esencia. Él es luz y Él es paz, dice la palabra de Dios. Pero todo esto estaba sucediendo, como dice la palabra, para que se cumplieran las Escrituras. Todo esto estaba sucediendo para que se cumplieran las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Bueno, Isaías capítulo 53, versículos 7 al 9, dice que Él iba a ser entregado en manos de malhechores, como oveja iba a ser llevada al matadero, y Él iba a enmudecer y a no abrir su boca. Mis amados hermanos, todo esto a los ojos humanos era un trato injusto, pero era parte de la justicia de Dios, que en ese momento iba a caer sobre nuestro Salvador, sobre nuestro Señor Jesucristo. Él fue enmudecido, Él no reprochó, Él no abrió su boca, Él no dijo ni profirió ninguna palabra contra aquellos que iban a prenderle. Él simplemente se sometió a todo aquello que tenía que suceder. Varias cosas para pensar aquí, mis amados. La primera: cuando nosotros somos tratados con injusticia, nosotros pensamos que estamos atravesando por la peor de las tragedias, pero es algo que debemos esperar de un mundo caído, de un mundo vendido al pecado. Ver nuestras injusticias a la luz de lo que sucedió con el Señor Jesucristo hace que lo que nos sucede a nosotros sea pequeño.
Y a veces, ¿verdad?, nos cargamos de tanta indignación. Oh, pero eso es injusto conmigo. ¿Por qué recibo ese trato? Si yo no le di eso a esa persona, ¿por qué esa persona me tiene que devolver de esa manera? Y empezamos en un culto a la victimización. Y empezamos a justificar actitudes de venganza, amargura en nuestro corazón. Todo a raíz de una actitud injusta que nos carga de indignación. Y no me malentiendan, no es que no nos indigne la injusticia, pero hermanos, nosotros estamos advertidos que íbamos a ser tratados de manera injusta, que íbamos a ser perseguidos, que íbamos a padecer por causa de Cristo, y que mientras estemos en un mundo caído, nosotros vamos a estar lidiando con personas injustas. Eso es algo que no vamos a poder evitar. Otra cosa para notar aquí en términos prácticos es que cuando la injusticia aparece, nosotros muchas veces como Pedro, ¿verdad?, sentimos el impulso de tomar venganza por nuestra propia mano. Queremos hacer lo primero que se nos ocurre. Queremos tomar la venganza por nuestra propia cuenta. Pero mis amados, nosotros notamos cómo el Señor Jesús, aunque no en Marcos, pero sí en otro pasaje paralelo, reprende a Pedro. Le dice, no hagas eso, porque el que espada mata, a espada también va a morir. Todo lo que tú hagas, eso mismo te va a venir. Si tú matas a este hombre a una espada, tú tienes que esperar también que la justicia te caiga a ti a espada. Y eso, mis amados, nos hace pensar a nosotros en esto que dice Romanos capítulo 12. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza, yo daré el pago. No se venguen por su propia cuenta. No tomen venganza por vuestra propia mano. Pero hay otra cosa todavía más significativa, y esto en cuanto a Jesús. Jesús, hermano, estaba yendo a la cruz e iba a morir, siendo llevado incluso por estas personas que le estaban prendiendo y tratando injustamente. Pero en la cruz Él iba a pagar también por pecados de personas que en ese momento le estaban entregando. Muchas de estas personas que fueron a aprender a Jesús, luego se convierten al Señor. Jesús, sin duda alguna, llevó el pecado de muchas personas que estaban en su contra. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el amor verdadero es algo que incluso damos a nuestros enemigos. Jesús dijo, ¿de qué vale que nosotros amemos solamente a aquellos que pueden devolvernos el favor? Amen a sus enemigos. Háganle el bien en cuanto pueda. Sírvanles. Perdonen. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, ablandará su corazón. Jesús, mis amados hermanos, nos está mostrando aquí que incluso cuando Él estaba siendo tratado injustamente, todo eso hacía parte del plan soberano de Dios para Él ir a la cruz y morir, incluso por aquellos enemigos que lo estaban capturando en ese momento. ¿Cuánto hay, mis amados, aquí para nosotros? Porque tal vez tú estás pensando en personas, estás pensando en situaciones o estás pensando en circunstancias, estás diciendo, mira, esa persona no merece mi respeto, no merece mi amor, no merece mi perdón. Y tú sí lo merecías del Señor Jesucristo, siendo su enemigo. Y esa es una de las cosas, hermanos, impresionantes que nosotros vemos en esta actitud del Señor Jesucristo, de enmudecer, de callar, de no abrir su boca, pero de ir como un cordero al matadero para llevar los pecados incluso de sus enemigos. Qué difícil es amar a los enemigos. Pero hermanos, cuando el Señor nos da de su amor y nos permite conocer su evangelio, Él nos capacita incluso para una labor tan titánica como esa: amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos persiguen, hacer el bien a los que nos hacen el mal. Pero hay algo que detona el hecho de que Jesús sea capturado. Jesús es traicionado, Jesús es entregado, capturado ahora por sus enemigos, y hay algo que eso detona, y es la tercera cosa que el Señor había anunciado, que sus discípulos le iban a dejar. Y aquí eso tiene su cumplimiento específicamente en este pasaje. Dice el versículo 50, entonces, es decir, a causa de que el Señor estaba siendo capturado, en ese momento todos los discípulos dejándole huyeron.
el último anuncio que el Señor había hecho en cuanto a los discípulos, aquí estaba cumpliéndose. Obviamente todavía nos falta uno, el de Pedro, que fue un anuncio específico y lo veremos cómo se cumple en los pasajes siguientes. Pero aquí estamos viendo lo que el Señor ya había anticipado. Los versículos le iban a dejar, iban a huir. El texto deja claro que fueron todos los discípulos los que huyeron al ver que el Mesías era capturado. Ellos estaban pensando que Jesús había sido derrotado y que y que en ese momento todo lo que tenían que hacer era huir. Ellos tuvieron miedo y corrieron para salvar sus propias vidas. Jesús sabía eso. Pero yo creo que para los discípulos en ese momento, ninguna huida hasta ese momento había sido tan dolorosa como esa. Mientras Jesús se acercaba cada vez más a lo máximo de su sufrimiento en la cruz del Calvario, sus discípulos que habían jurado quedarse con Él hasta el final, ahora están corriendo lo más lejos que se pueda de Él. Entre más Jesús se acerca a la cruz, sus discípulos más se alejan de ella. Porque esa es nuestra primera inclinación cuando nosotros nos enfrentamos al peligro y al sufrimiento. Siempre nuestra primera reacción es apartarnos y alejarnos de ese sufrimiento. Pero cuando ese sufrimiento involucra el rechazo a Jesús, negar a Jesús, dar la espalda a Jesús, allí es donde se convierte en un problema. Mis hermanos, nadie nos dijo que seguir a Jesús no iba a traer inconvenientes o problemas. Hemos sido advertidos acerca de esto, que seguir a Jesús nos va a costar, que el seguir al Señor Jesucristo es algo que tiene un alto costo, un alto precio, y que incluso involucra cierto grado de peligro. Tal vez para nosotros eso no sea tan palpable como lo es para otras personas en otros lugares del mundo o en otras épocas en la historia de la iglesia. Pero mucho de ese rechazo se ve a través de una cultura que es contra el evangelio en la que nosotros vivimos, familiares que se levantan contra nosotros, oposición que encontramos en diversos círculos por ideas que van contra la palabra de Dios. Y todas esas cosas, mis amados hermanos, son parte de lo que el Señor anunció. Y es posible que se intensifiquen en una u otra manera entre más nos acercamos al fin. Pero debemos saber, hermanos, que todo eso ha sido anticipado. Y nuestra reacción no debe ser huir del Señor, sino aferrarnos cada vez más a Él. Ese es un peligro real. Pero debemos ser fieles al Señor, aun cuando eso nos represente ser señalados, ser rechazados, recibir la espalda de nuestras familias, no ser populares. Identificarnos con Cristo es identificarnos con el siervo sufriente, con el que murió en la cruz. En algún tiempo eso representó indignidad, vergüenza. Los griegos decían: ¿cómo pueden ustedes seguir a un Cristo que muere desnudo en una cruz? Eso no tiene sentido. Porque ellos tenían la idea de dioses que gobernaban en el Olimpo, que tomaban los rayos en la mano, que controlaban las aguas y los vientos. Pero ahora les están presentando a un Dios que muere vulnerable en una cruz, desnudo, exhibido. Y ellos dicen: ¿qué clase de Dios es ese?, decían los griegos. Pero mis hermanos, allí es donde está la locura del evangelio, el poder de Dios, en que precisamente de esa vileza, de ese menosprecio es que el Señor engrandece. No nos avergoncemos nunca del evangelio, en ninguno de los círculos en los que nosotros nos desarrollemos, porque aquel que confesare al Señor delante de los hombres, Él también le confesará un día delante del Padre Celestial. Pero aquel que se avergüence, el Señor también se avergonzará de él, dice la palabra. Finalmente, hay un pasaje aquí un poco extraño, ¿verdad? Que es en 51 y 52. Dice que cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo.
Este pasaje solo lo incluye Marcos, de todos los evangelistas, y ha habido varias teorías acerca de quién es este personaje. Sin embargo, nosotros nos inclinamos a pensar, ¿verdad?, por lo que cree la mayoría de comentaristas y la tradición cristiana, que este joven de quien se habla aquí es nada más y nada menos que el mismo Juan Marcos, quien está escribiendo este evangelio, quien desde el principio fue cercano a los discípulos, cercano a Pedro, y que ahora, en el momento de la persecución, tal vez con algo de curiosidad, se acerca al Señor Jesucristo cubierto con una sábana, pero cuando es descubierto huye despavorido, corriendo desnudo. Él prefirió el vituperio, él prefirió el ser escarnecido de los hombres, él prefirió el ser desnudado delante de los hombres antes que identificarse con el Salvador. Y eso es algo, mis amados, con lo que Marcos tuvo que lidiar probablemente toda su vida, hasta que Pedro pudo restaurarle y enseñarle y hablarle acerca de la naturaleza del perdón del Señor. Pero eso nos deja ver, mis amados, que muchas veces nosotros preferimos precisamente el salir a desnudarnos ante el mundo y exponernos a la vergüenza de aquellos que no conocen a Dios, antes de identificarnos con el Salvador, con nuestro Señor Jesucristo, lo cual es una gran vergüenza. Es una gran vergüenza. Así que lo que hemos visto hoy, hermanos, nos muestra a nosotros a un Salvador que fue hipócritamente traicionado. El Señor padeció la traición en la manera en que ninguna otra persona la ha padecido, tal vez. El Señor también fue injustamente entregado y vendido. Y eso nos hace pensar, mis amados hermanos, en que toda injusticia recibió la justicia debida en la cruz del Calvario. Y hemos visto también que el Señor fue dolorosamente abandonado por sus discípulos, porque no quisieron identificarse con un Salvador que en ese momento estaba siendo derrotado según ellos, que estaba siendo vencido según ellos, pero que en realidad estaba triunfando según el plan y el propósito divino. Que Dios nos ayude, mis amados, a ver la grandeza del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y cómo ese sacrificio nos ayuda a nosotros a soportar en este mundo las traiciones, las injusticias, el abandono y también la soledad, porque Él atravesó por cada una de esas cosas. Pero que este pasaje también nos ayude a ver la belleza de nuestro Salvador Jesucristo y todo lo que implicó su sacrificio, que no solo, como dijimos en el principio, fue el padecimiento de su cuerpo, el derramamiento de su sangre, sino también su alma, que estaba siendo en ese momento molida por nuestros pecados. Sus emociones, sus sentimientos estaban también triturándoles por dentro al experimentar la traición, al experimentar la injusticia y al experimentar el abandono. Pero reiteramos, hermanos, todo eso lo capacita para ser un Salvador compasivo, que puede extender su mano hacia nosotros y darnos aliento en los momentos de mayor dificultad. Que podamos ver al Señor Jesucristo como nuestro gran consolador, como el que fue llevado al matadero para morir por nuestros pecados, pero que todavía sigue obrando a nuestro favor, guardando nuestras almas y guardando también nuestros corazones. Que el Señor nos ayude a rendirnos ante Él y ante su perfecta voluntad. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Y gracias también por el privilegio de poder meditar, Señor, en estos eventos en los que hemos meditado en la mañana de hoy. Cómo tú fuiste entregado, cómo tú fuiste molido por nuestros pecados, cómo fuiste injustamente, Señor, capturado como si hubiese sido un malhechor. Pero todo eso para que se cumpliese tu palabra, para que fueras la oveja que iba a ser llevada al matadero para cumplir toda justicia. Ayúdanos, Señor, para que eso llene nuestros corazones de valentía y que podamos aferrarnos a la verdad, que podamos aferrarnos a ti, Señor, que no nos importe, Padre, cuántas personas puedan
acusarnos, señalarnos, perseguirnos, juzgarnos. Al identificarnos contigo, nosotros podamos permanecer firmes, Señor, hasta el último de nuestros días. Si hay personas, Señor, que están debilitando o flaqueando en su fe, o que están pensando que tal vez no vale la pena seguir a Cristo, yo espero, y es mi oración, que esta palabra hoy, Señor, pueda proveerle a él de aliento y valentía, y pueda levantar la cabeza, porque ese Salvador ya no está muerto. Él ha resucitado, se levantó al tercer día de entre los muertos, y ahora está sentado a la diestra del Padre, y ha prometido regresar. Ahora nuestro Salvador no es la oveja llevada al matadero, ahora es el león de la tribu de Judá, que ha salido venciendo y para vencer, que reina y reinará por los siglos. Alabado sea su nombre. Ayúdanos, Señor, a ver a Cristo como lo que Él es, el glorioso y triunfante Salvador, quien experimentó todas estas cosas en la carne para ser nuestro socorro, pero también para llevar mayor gloria al salir triunfante y victorioso. Señor, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor les guarde.